En 1949, un chico de secundaria accedió a ordenar una biblioteca, y es que le hacía trabajos por encargo. Pero para hacer esta labor le pidió ayuda a su novia de 15 años, quien era una gran lectora gracias a su papá y a su abuela. Y estando en medio de esta tarea, ya un poco aburridos, fastidiados, cansados, decidieron hacer un juego, escribirse poemas. Y en esta dinámica, esa joven descubrió su talento para escribir. 9 años después, en la revista literaria Catarsis de Monterrey, donde publicaron otros autores como Enriqueta Ochoa y Gabriel Said, esta chica publicó sus primeros 15 poemas. Poemas que llamaron la atención de los círculos literarios de su ciudad, pero también de la capital, Ciudad de México, incluyendo entre ellos al futuro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Por supuesto que me refiero a Isabel Fraire, periodista, crítica literaria, traductora y poeta. Y su obra también de hecho fue traducida al inglés, al francés y otros idiomas. En Holanda se hicieron canciones de algunos de sus poemas. Ella vivió en Londres, en Nueva York, donde se juntó con los círculos literarios de esas ciudades. También en 1978 ganó el premio Javier Villaurrutia. Pero a pesar de todo eso, es una de las autoras poco conocidas y leídas de la segunda mitad del siglo XX en México. Por eso, hoy hablaremos de su vida y obra. Debido a las pocas fuentes que existen sobre la vida de Isabel Fraire, hay cierta confusión sobre su fecha de nacimiento, ya que las fuentes difieren. Algunas dicen que nació en Ciudad de México, otros que en Monterrey, unos que en julio, otros que en diciembre, y acá tomaremos, digamos, la fecha más común que se puede encontrar reuniendo todas las fuentes. Y esta nos dice que Isabel Fraire nació el 8 de diciembre de 1934 en la Ciudad de México. Y la confusión viene un poco de que siendo bebé, pues con su familia se mudó a Monterrey, donde pasó toda su infancia y adolescencia. Sus papás fueron, por un lado, Conrado Fraire Castañeda, que él era un hombre al que le gustaba mucho el arte y la literatura, y ella heredó el gusto por su papá, y su mamá fue Elizabeth Stiles Benson, una mujer estadounidense. Y bueno, gracias a que sus padres pues pertenecían a dos idiomas, dos mundos diferentes, Isabel creció hablando ambos idiomas y también abriendo un poco su perspectiva sobre el mundo a raíz de estos dos idiomas, que también su abuela fue clave, porque con su abuela le agarró el gusto al inglés y a la poesía también norteamericana. Como vimos en la introducción, Isabel hizo un juego con su novio de secundaria, con el cual ella descubrió su talento para la escritura. Fue así que empezó a publicar textos en periódicos escolares y ya posteriormente en revistas oficiales. A la edad de la etapa universitaria, ella regresó a Ciudad de México, donde ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, años después ella también daría clases ahí de literatura y también daría clases en la Ibero, además de tener estancias en Texas, en Burdeos, Francia y en otras ciudades. Isabel Fraire también estudió danza, música y pintura, que de hecho la música le encantaba mucho y principalmente le fascinaba a Chopin, así que por supuesto ella también tocaba en piano. Regresando un poco, como escritora, fue en 1958, a sus 24 años, cuando publicó sus primeros 15 poemas en la revista Catarsis de Monterrey, y eso fue solo el inicio, porque a lo largo de su vida ella participó y publicó en diferentes revistas literarias. Y bueno, también ella fue periodista y crítica literaria. Uno de los eventos sociales que golpearon mucho en su ánimo fue lo ocurrido en el 68 en Tlatelolco, y es que a partir de este evento despertó mucho su conciencia política social. Y bueno, ella se dedicó mucho a exponer este tipo de casos. También hubo un periodo en el cual ella viajó a Centroamérica, principalmente a Nicaragua, a Guatemala y a El Salvador, por el tema de la violencia y de las dictaduras en estos países. También hay algunos poemas que ella dedica que son de corte político y de denuncia social. En cuanto a su vida personal, ella se casó muy joven, tuvo 2 hijos y después se divorció. Pero en 1977, mientras ella era profesora y también impartía un taller de poesía, recibió la beca Guggenheim, con la cual ella se fue a vivir a Londres a escribir su poemario Poemas en el regazo de la muerte,
que este ganó un premio, el premio Javier Villaurrutia, un año después, en 1978. Pero estando ella en Londres, volvió a enamorarse y su nueva pareja trabajaba para la Amnistía Internacional y esto le permitió vivir mucho tiempo en Londres, pero luego también tuvo una estancia en Nueva York. Fue hasta sus últimos años de vida donde ella regresó a Ciudad de México cuando uno de sus hijos ya le tenía preparado un espacio para que ella volviera al país que la vio nacer. En 2009, el INBA y Conaculta organizaron un homenaje que fue el último que ella pudo disfrutar en vida, y todo esto por su trayectoria, no solo por su labor como poeta y los premios que recibió, o también por la parte como periodista en revistas como Plural, Siempre, Proceso, la Revista Mexicana de Literatura, etc., sino también por su labor como traductora. Y es que en los años 70 y 80 ella tradujo poetas norteamericanos al español, algunos de ellos por primera vez, y esto fue de gran influencia para su generación, porque poetas mexicanos pudieron conocer por primera vez ya en español la poesía de autores como Ezra Pound, como Cummings, e incluso por ahí algunos poemas de Silvia Plath. Por todo esto, Isabel Fraire recibió ese homenaje. Finalmente, Isabel Fraire falleció la mañana del 5 de abril de 2015 en la Ciudad de México a los 80 años. Y ahora que hemos visto un poco de su vida, vamos a pasar a hablar acerca de su obra, que primero vamos a comentar un poco acerca de su estilo. Isabel Fraire es una autora que en su época fue vista como rara, extraña, principalmente por dos motivos. Por un lado, que ella cultivó el verso libre, es decir, que no tenía métrica ni reglas poéticas, pero por el otro lado también el hecho de que utilizaba mucho el espacio dentro de la hoja de papel. ¿A qué me refiero? Ahora mismo estás viendo una imagen de cómo son visualmente los poemas de Isabel Fraire, donde ella juega con el espacio, separa las palabras, a veces un poco forma figuras, pero no llega como a esa intención como tal, sino que ella ve la poesía desde un lado fragmentado, disperso, y bueno, fácilmente es identificable su poesía a modo visual, y eso extrañó muchísimo a sus contemporáneos. Así que ella se define justamente por este estilo visual fragmentado y también por el uso del verso libre. También los temas que ella utiliza en su poesía, que son por supuesto el amor, la muerte, la soledad, el existencialismo, que es algo como muy común en los poetas, pero también habla mucho acerca del arte, de los viajes, porque ella vivió en muchísimos lugares. También habla mucho acerca de la violencia social, de algunas dictaduras, de desapariciones incluso, así que es una poeta que también tiene por ahí mensajes políticos y de denuncia, y también habla acerca de la familia, temas que se ven a lo largo de toda su poesía. Comencemos justamente por hablar de su poesía. En 2004 el Fondo de Cultura Económica tuvo la brillante idea de reunir toda la poesía de Isabel Fraire en esta antología llamada Caleidoscopio Insomne, que esto viene, según yo, de que caleidoscopio es una palabra que se repite unas 3-4 veces a lo largo de su poesía. Y bueno, esto hace referencia a este aparato que te permite ver figuras loquísimas tipo arco iris o mandalas. Así que esta es también una forma de reflejar este estilo de escritura un poco fragmentada que tiene la autora y su modo de ver el mundo. Entonces vamos a hablar de este libro que se divide en 7 secciones. La primera se llama Primeros Poemas, donde justamente son los primeros que ella publicó y que nos hablan mucho acerca del amor, de la carne, pero también de la soledad. La sirena huya como lobo en la noche y los gatos se pierden en las bocacalles. ¿Quién puede dormir con un edificio inclinado sobre su cabeza y el espectro de 1000 soledades tocándole a la puerta? En 1969 publicó su primer libro importante de poesía que se llama Solo esta luz, que viene de una frase de un verso de José Gorostiza, poeta mexicano. Y este libro, Solo esta luz, habla ya sobre temas ambientales, habla mucho del clima, un poco la naturaleza, y también sobre espacios urbanos que ya comienza a presentar en estos poemas. Y por supuesto siempre está inmerso el tinte existencialista y oscuro, porque curiosamente a pesar de que el libro habla de la luz, también habla mucho más de la oscuridad. No es el hombre cosa entre las cosas, ni espejo que repite, sino un perderse, agua en el agua, neblina en la neblina, muerte en la muerte.
fluir y refluir eternamente, en su ir y venir, encuentro y desencuentro, arroja aquí y allá una flor que queda alta sobre la peña, etérea, inmóvil, fuera ya del alcance de la espuma. El tercer libro es Encuentros casuales, largamente meditadas rendiciones. Así de largo el título, y acá tenemos poemas que siguen con este patrón existencialista y que también habla justamente de casualidades. Todo lo conocido se deshace, todo lo que tocamos se evapora. Solo los tercos átomos perduran, reiniciando danza y contradanza, cuyo fruto, coincidencia pasajera, somos. Su cuarto libro, que es su obra cumbre, se trata de Poemas en el regazo de la muerte de 1977, por el cual un año después ganó el premio Javier Villaurrutia. El título de este libro viene de una frase de Cummings, un poeta al que ella le gustaba muchísimo, y que hace referencia a que toda creación poética es humana y por lo tanto mortal. En este poemario, además de los temas de los que ya viene hablando Isabel Freire, también introduce la parte de los museos, habla mucho de París también, de la familia y más que nada del acto de escribir y escribir poesía. Una palabra quizás que sobreviva para que mi ojo renazca en tu mirada y siga el girasol girando hacia la nada. El siguiente poemario se llama Irse para volver, que es un texto recopilatorio de textos de corte urbano, es decir, de muchas ciudades y países que visitó, incluyendo su país natal, México, pero habla también de Washington, de París, de Londres y de otras ciudades. Epitafio. Más te hubiera valido desaparecer de pronto, como Hiroshima o Pompeya, que esta reptante, lenta, dolorosa putrefacción. El siguiente poemario es Atando Cabos, donde acá ya explota su lado más político porque ya habla acerca de las desapariciones y también sigue hablando de temas como el amor y la soledad. Para encontrar tu rostro, Alaide, habrá que buscar también los otros, innumerables rostros que nos faltan. Y cada rostro falta en algún espejo, es esperado diariamente, como esperamos el tuyo. Y mientras no aparezcan en el espejo, seguirá faltando también tu rostro y el nuestro. La última sección se llama Poemas inéditos, que es varia invención sobre México, la vida y la poesía. Pero luego levanto la mirada y la manera en que esa nube blanca contrasta con el azul gris del cielo me emociona. Y de pronto me doy cuenta, la belleza está siempre con nosotros. Como traductora, Isabel Freire publicó algunos libros importantes donde tradujo poetas norteamericanos al español. Y bueno, su libro más representativo en este sentido se llama 6 poetas de lengua inglesa, donde habla acerca de autores como Ezra Pound, Cummings, T.S. Eliot, entre otros. Y este apareció en una edición de 1974 que fue de gran acceso y distribución por parte de la SEP, lo cual permitió a que todo el círculo de lectores pues tuviera acceso por primera vez a estos poetas norteamericanos. También en los años 80 publicó más libros Isabel Freire para rescatar a la poesía norteamericana y bueno, ella con mucho orgullo porque recordemos que su mamá era estadounidense y su papá mexicano. A su vez, los textos de Isabel Freire fueron publicados en otros idiomas, principalmente en el inglés, y en español otros poetas, escritores de su generación, pues por supuesto que incluyeron poemas suyos en diferentes antologías importantes de la época. Y como cuentista, Isabel Freire escribió diferentes textos que muchos de ellos quedaron inéditos, algunos de hecho son acerca de Acapulco y yo sospecho que ella quedó como marcada de alguna visita que hizo a ese puerto. Pero para hablar aquí de un cuento que sí se publicó y que sí tuvo distribución, se trata de Una aventura inesperada, que es un cuento infantil publicado en 1985 acerca de un niño que se queda castigado en casa, es domingo, está lloviendo y su familia se fue a festejar el domingo y bueno, no le queda de otra porque la televisión no sirve, así que se va al despacho de su papá y así descubre el asombroso mundo de los libros. En fin, esto es en general la obra de Isabel Freire y fue una autora muy querida por sus contemporáneos. Ella fue importante en los años 60, 70 y 80 y casi conoció a todo mundo porque ella se desenvolvía en las revistas literarias y bueno, viajó mucho al extranjero y conoció a autores de los otros países. Así que en cuanto a repercusión, te voy a mencionar lo que opinan dos autores mexicanos acerca de Isabel Freire.
El escritor Juan García Ponce dijo: Isabel Fraire juega con las palabras, las acomoda como en un rompecabezas o como en un caleidoscopio. Esta poesía es extremadamente peligrosa. Aun cuando es triste o melancólico o meramente malhumorado, todo resulta bajo la mirada de Isabel Fraire fácil, risueño y ligero, con una ironía apenas tangible, nunca intelectual y siempre profundamente natural. El Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, comentó: Isabel Fraire es viento, no el que perfora la roca, sino el que disemina las semillas. Su poesía es un continuo volar de imágenes. Para conocer más acerca de Isabel Fraire te recomiendo visitar su página web isabelfraire.com, un sitio muy interesante donde hay artículos de interés, están los textos de poetas norteamericanos que ella tradujo al español, también hay libros de ella para consultarlos en línea en español, en inglés y en francés para el idioma que tú quieras. Existe también una galería de fotos muy nutrida que lastimosamente no tienen pie de imagen, pero por ejemplo te encuentras joyas como esta que estás viendo en pantalla donde aparece Elena Poniatowska y en medio una persona que yo no identifico, debe ser una escritora o editora. Si alguien lo hace del público, por favor dejar en comentarios quién sospechan que es. Así que este sitio web es muy importante para saber más sobre Isabel. También aquí en YouTube por parte de la UAM hay una entrevista que le hicieron a la autora unos años antes de su fallecimiento, así que te dejo en la descripción de este video la liga por si gustas consultar esa entrevista donde además la autora lee algunos de sus poemas. Y con eso hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me dejes en comentarios qué te pareció este video, si ya conoces a Isabel Fraire o qué otros autores y autoras te gustaría que aparezcan aquí en formato de biografía en el mundo de ayer. De Isabel Fraire, pues ya lo sabes, en su página web puedes leer su poesía. O también puedes conseguir esta edición de Fondo de Cultura Económica, aunque la verdad desconozco si en este momento está disponible, que lo hayan reimpreso, reeditado. Pero si no, en internet puedes encontrar mucha de la poesía de Isabel Fraire. Antes de despedirme, te invito a que te suscribas aquí al canal de YouTube y que actives la campanita porque cada fin de semana publicamos un video relativo al mundo de los libros, ya sea un chisme literario, una reseña, una biografía, alguna entrevista con autor independiente, entre muchos otros contenidos que te van a gustar. También puedes compartirlo para tu amigo literauta que disfruta mucho acerca del mundo de los libros. Recuerda seguirnos también en Instagram y TikTok como El Mundo de Ayer, que Instagram realmente ya es la cuenta de nuestra tienda en línea que tenemos acá en México de productos de moda literaria. Así que puedes visitar el Instagram por si gustas de echarte un taco de ojo, como decimos acá en México. Y en Ciudad de México ya tenemos punto de venta oficial en Mercadillo, sucursal Roma, que está a unos pasos de Metrobús Campeche. También acá en la descripción te voy a dejar la dirección por si gustas ir a ver un poco del catálogo que tenemos en el mundo de ayer. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.